Washington, siguiendo cada minuto de este cambio de mando presidencial inédito en la historia de Estados Unidos, con miles de efectivos de la Guardia Nacional vigilando lo que es una situación muy frágil políticamente y en cuanto también a la posibilidad de lo que se llama como el enemigo interno. Daniel Matamala está ahí, no hay gente en las calles, se ven solo fuerzas militares, podríamos decir, y de la policía. Y yo te había formulado la pregunta, Daniel, respecto a finalmente cuánto temor y cuánto ha sido la vigilancia al interior de la propia Guardia Civil. ¿Cuánto se teme ahí que justamente del interior de esta policía venga una posible amenaza a la democracia o al propio Joe Biden? Claro, es una preocupación importante lo que pasa con la Guardia Nacional, que es el grupo que está resguardando aquí la seguridad con 25.000 efectivos. ¿Por qué? Porque en la toma del Capitolio hubo al menos 6 de los integrantes de estos grupos extremistas que se tomaron el Capitolio, que eran miembros de, sea ex miembros de las Fuerzas Armadas o miembros reservistas de las Fuerzas Armadas. De hecho, una de las víctimas fatales de la toma, una mujer que participó en esta toma y que murió por un disparo de un policía, era una ex oficial de la Fuerza Aérea, que luego se había radicalizado, se había convertido en adherente de teorías de la conspiración del grupo QAnon, que es uno de los grupos más extremos que respaldan a Trump. Entonces, esta preocupación es real y por ello el FBI ha comenzado a realizar una serie de diligencias para intentar chequear los perfiles de las personas de la Guardia Nacional que están en este momento en Washington. Y de ello han detectado al menos 12 personas sospechosas de tener vínculos o simpatías con milicias armadas o con grupos extremistas que han sido apartados, por lo tanto, del grupo que está resguardando la seguridad. 12 personas ya han sido sacadas de la seguridad por esas sospechas. De ellas, al menos 2 personas se ha logrado saber que eran miembros de la Guardia Nacional y al mismo tiempo habían realizado amenazas contra autoridades. Por lo tanto, son sospechosos de tener vínculos con grupos armados, con grupos milicianos o grupos terroristas. Entonces el FBI está muy preocupado también de aquello, de que puede haber infiltración de grupos extremos dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, una de las principales funciones del nuevo ministro de Defensa, el nuevo secretario de Defensa que ha nombrado Joe Biden, que será el primer afroamericano que tenga ese cargo, es precisamente enfrentar la infiltración de grupos extremos, de grupos supremacistas blancos dentro de las Fuerzas Armadas. Hay bastante preocupación porque hay milicias extremas que estuvieron siendo parte de esta toma del Capitolio, por ejemplo, los 3%ers, los 3%, así se llaman, que básicamente forman milicias reclutando a ex miembros de las Fuerzas Armadas o a reservistas de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso Oye, es Daniel, una de las preocupaciones evidentes, Monse, que hay por la seguridad acá. Sí, Daniel, lo que pasa es que, claro, uno dice, están investigando a los efectivos de la Guardia Nacional, pero creo que son como 85.000 los que en este minuto están desplegados en Washington. Es decir, aquí el FBI tiene más pega que no sé qué. A hard work, podríamos decir. Claro. Duro trabajo en inglés. Hay 25.000 de la Guardia Nacional aquí en Washington, más la policía, más una serie de otros elementos de seguridad, 25.000 miembros. Entonces, ya, claro, le puse color es inabarcable hacer todo ese chequeo de seguridad. Ya, le puse color con 85.000, eran chequeo de seguridad, pero 25.000. Daniel, ¿hay cierre del espacio aéreo? Pero claro, ¿hay cierre del espacio aéreo? En este momento, el sector sobre el Capitolio, o sea, toda la zona roja, está cerrado para tránsito aéreo. Pero no totalmente, no es toda la ciudad de Washington, había vuelos todavía en el aeropuerto Ronald Reagan, pero hay medidas de seguridad, no se puede sobrevolar. Por ejemplo, es impensable tener drones, por ejemplo, que algunos medios querían tener drones para poder hacer un cálculo, por ejemplo, o tener algún tipo de imágenes, y todo eso ha sido muy restringido, precisamente por las amenazas de seguridad. Ahora, Rafa, es de alguna manera una amenaza de seguridad distinta, ¿no? Porque en general, cuando ha habido anteriormente actos oficiales en Estados Unidos, siempre hay medidas de seguridad muy estrictas que en general apuntan más bien a posibles actos de terrorismo externo. Me acuerdo, por ejemplo, de la toma de posesión de George Bush el año 2005, la primera después de los atentados del 11 de septiembre, que había bastante seguridad, pero siempre pensando en que podía haber un grupo tipo Al-Qaeda que pudiera atentar. Ahora Estados Unidos se ha dado cuenta y ha despertado la realidad de que la mayor amenaza de terrorismo que tiene son amenazas domésticas, son
grupos extremistas, grupos supremacistas blancos, que han estado realizando actos terroristas durante los últimos años. La gran mayoría de los actos de terrorismo y de las víctimas del terrorismo en Estados Unidos son víctimas de estos grupos supremacistas blancos, y ahora parece que después de la toma del Capitolio han despertado realmente esa realidad. Daniel, que la gran amenaza para la seguridad es una amenaza interna. Daniel, ¿y tienen limitado el tránsito de camiones? Porque yo recuerdo que el atentado de Oklahoma City fue hecho con una camioneta, una de estas van grandes con explosivos. Entonces, también es uno de los temores constantes. Lo mismo ocurrió con el primer ataque contra las Torres Gemelas, una van con explosivos. ¿Se limitó ese tipo de movimiento también dentro de la ciudad? La verdad es que, a ver, en la parte externa del perímetro hay tránsito relativamente normal, incluso de camiones, hay tránsito de mercadería, etcétera. Ahí está todo normal. Pero comienza a haber una serie de checkpoints que son graduales. O sea, hay una zona primero que se le llama la zona verde, donde hay checkpoints, hay controles, como en Bagdad, puede pasar con relativa facilidad. Claro, exactamente, la zona verde como Bagdad. Muchos han recordado precisamente eso, Rafa. La zona verde es la zona restringida, donde están los organismos internacionales, que es tomada por fuerzas de seguridad de Estados Unidos en Bagdad. Aquí también hay una zona verde. Luego hay una zona púrpura, donde ya las medidas de seguridad son mucho más extremas. Y finalmente una zona roja, donde es absolutamente imposible pasar, salvo que uno tenga la credencial de las 1000 personas que están invitadas para pasar al cambio de mando, de los corresponsales habituales de la Casa Blanca o del Capitolio. De todo lo demás es absolutamente imposible el paso. Así que hay como una serie de anillos de seguridad que van haciendo cada vez más restrictivo el paso hasta la zona roja, que es el sector que está totalmente prohibido el paso de cualquier persona. ¿Hasta qué zona te dejan entrar, Daniel, como prensa? Yo estoy en el límite de la zona roja. O sea, tú ves ahí, detrás mío hay una especie de barricada, donde ayer había camiones militares, hoy día pusieron un bus, y de ahí para adelante ya es zona roja. Estamos bastante cerca, en todo caso. Es una barrera, ¿no? Hemos podido avanzar bastante. No es barricada propiamente tal, barrera, para no confundirnos. Claro, barricada tiene, no tiene a veces se utiliza para otro tipo, pero una barricada es una barrera física, finalmente. Sí. En este caso una barrera puesta por bloques de cemento, que es algo bastante habitual también acá. O sea, hay muchas de las calles principales están cortadas o por camiones militares o por bloques de cemento para impedir algo como lo que decía Rafa, ¿no? Que pudiera, por ejemplo, un camión cargado de explosivos pudiera pasar sencillamente. Hay barreras físicas que hacen que eso sea imposible de lograr. Sí, el tema, bueno, yo creo que el tema del enemigo interno es lo que se ha revelado en todo esto, ¿no? Pero en general en Estados Unidos los despliegues de seguridad son muy aparatosos y muy grandes, pero la verdad es que es inédito. Y yo no sé si tú has podido percibir, Daniel, la tensión o el temor. ¿Cuánto se ha traspasado también esto a la ciudadanía? Después del episodio del Capitolio, ¿cuánto impregnó a los propios norteamericanos este hecho, la sensación de fragilidad de su propia democracia o de que algo imprevisto puede pasar? Sí, los residentes de Washington son una mala representación de Estados Unidos, porque aquí en Washington Trump sacó menos del 7% de los votos, o sea, son prácticamente todos demócratas, y por lo tanto la oposición a Trump es total. Cuando ha habido hechos de violencia, como los hechos de violencia que ocurrieron hace 2 semanas, era gente que venía de fuera de Washington, los residentes no tenían nada que ver en aquello, y por lo tanto, de los residentes con los que hemos podido hablar, hay 2 sensaciones. Una sensación de cierto alivio de que haya esta fuerza de seguridad, porque eso les da más tranquilidad, de que no se van a repetir hechos tan violentos como los de hace 2 semanas. Ellos no querían que vinieran personas externas, básicamente de estas milicias o de estos grupos extremos que apoyan a Donald Trump. No son bienvenidos aquí en Washington por sus residentes. Pero claro, también hay una disrupción de la vida cotidiana que es tremenda. La gente nos decía, aquí nos cortaron nuestra vida diaria por al menos una semana, porque estas medidas de seguridad comenzaron ya jueves, viernes de la semana pasada, van a durar hasta mañana. Hay gente que, claro, hasta para salir de su casa tiene que estar pasando por constantes checkpoints, o para pasar su auto, para ir a comprar al supermercado, para hacer las cosas más básicas, tiene que estar pasando por una ciudad que está militarizada. Entonces, para la vida diaria de los residentes es muy difícil. Pero claro, lo entienden también porque lo que se vivió hace 2 semanas es una situación muy traumática. La última vez que el Capitolio había sido tomado por asalto había sido en 1814, en una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, que un edificio así de importante, símbolo de la democracia estadounidense, fuera tomado por asalto por una horda de individuos que estaban dispuestos a todo y que de milagro eso no terminó en una tragedia, en un asesinato de congresistas o en algo peor, la verdad es que eso generó un trauma también muy profundo
profundo y mucha gente se ha dado cuenta de lo lejos que se llegó con toda esta polarización, con esta agresividad, con este discurso de odio durante los 4 años de Donald Trump. Se llegó realmente a un extremo en que la democracia estadounidense quedó al borde de ser destruida y por lo tanto, de alguna manera, esta presencia militar tan fuerte es un recordatorio bastante trágico de los extremos a los cuales ha llegado Estados Unidos. Es algo que no pensamos haber visto nunca, pero hoy efectivamente la situación es extrema, es crítica y por eso se han tomado medidas de seguridad que aparecen realmente sobredimensionadas, pero que realmente también en lo que pasó hace 2 semanas era algo imposible de prever. Daniel, normalmente una parte fundamental de este cambio de mando es el paseo entre el Capitolio y la Casa Blanca. En esta ocasión eso está absolutamente descartado, ¿no? Se van a hacer algunos actos, pero de manera mucho más pequeña, mucho más restringida. Por ejemplo, va a haber una breve revista de tropas militares. Eso se va a hacer, que es una de las tradiciones. Va a haber no una parada militar en toda su dimensión, pero sí va a haber algunos representantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que incluyen a los Marines, que incluyen a la Marina, que incluyen a la Fuerza, al Ejército propiamente tal, y a la Guardia Nacional. Todos ellos van a estar presentes en una revista bastante más pequeña que va a ser efectivamente realizada por Joe Biden. También se va a cumplir otra de las tradiciones, que es ir a dejar una ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido, que queda en el cementerio de Arlington, que queda aquí al lado, cruzando el río desde Washington. Entonces todo eso se va a hacer, pero en una escala infinitamente menor, porque además no va a haber presencia de personas. Básicamente esta gran explanada, que es el mall, así se le llama, que va desde el Monumento Lincoln hasta el Capitolio, está cubierto por decenas de miles de banderas estadounidenses que están representando a la gente que no va a poder estar. Ahí generalmente hay una multitud, hoy día no va a estar, van a estar esas banderas y va a haber estos actos en los cuales asume como presidente Joe Biden, actos que también tienen un componente militar muy fuerte. ¿Por qué? Porque además Biden asume como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. El presidente es al mismo tiempo el comandante en jefe y por eso el tema militar también es muy relevante siempre, Rafa, en estos cambios de mando. Claro, la poca presencia de personas, no solamente en el tema de seguridad. De alguna manera la pandemia vino a ser en este caso una ayuda. Porque la pandemia es la primera razón también por la cual se suspendió la asistencia de público general. 200.000 personas han habido en estos cambios de mando. En cambio, finalmente la realidad de la pandemia, sumada al tema de seguridad, entonces está dando este inédito despliegue y este inédito cambio de mando en Estados Unidos. Daniel Matamala en Washington. Nosotros también en el ISP estamos a minutos de que se vote si es que se aprueba o no la vacuna junto a Rafa Cavada. Estamos con la vista del Capitolio entonces, porque queda poco tiempo ya para que ocurra este esperado, conflictivo y tenso cambio de mando en Estados Unidos, que no va a ser cambio de mando en realidad porque Donald Trump se aceptó, así que va a ser lo que los norteamericanos conocen como la inauguración del nuevo gobierno. Ojo, estamos también muy pendientes de lo que ocurra en el ISP en nuestro país. Estamos a minutos de saber si se aprueba o no la vacuna Sinovac para uso en nuestro país. Y tenemos también imágenes que nos da a conocer en este momento nuestro corresponsal Patricio Zamorano, quien se encuentra también en otro lugar de Washington, D.C. Ahí está el detalle del despliegue militar y policial en las calles de la capital norteamericana. Estamos viendo, Daniel, justamente lo que tú nos decías, como todo el sector de lo que se conoce, bueno, el centro político cívico, este mall, con todos los museos alrededor y los edificios. Hoy no está posible transitar para las personas ahí, son solo 1.000 los asistentes a este cambio de mando y podríamos decir una ciudad militarizada en un despliegue inédito para un cambio de mando, según lo que uno ha recogido como parte de los antecedentes de todo esto, ¿no? Daniel. Claro, lo que está pasando de todas formas es totalmente inédito, no tiene precedentes. Y bien importante lo que decías tú, Monse, porque claro, uno habla del cambio de mando, aquí se habla de la inauguration o la investidura del nuevo presidente, pero lo interesante es que no hay físicamente algo que haya que traspasarse. No es, por ejemplo, como la ceremonia en Chile, donde el presidente saliente va al edificio del Congreso, se saca la piocha de O'Higgins, y esa piocha que representa el Poder Ejecutivo se le pone luego a la banda presidencial con la que asume el nuevo presidente. Acá en Estados Unidos no hay ningún símbolo físico como ese, por lo
lo tanto el presidente saliente no tiene que ir a entregar algo, por decirlo de alguna manera. No es que se haya llevado Trump el equivalente a la piocha de O'Higgins a Florida, sencillamente no existe esa tradición. Tampoco las llaves de la Casa Blanca, tampoco se hace entrega de las llaves de la Casa Blanca. No se entrega ningún símbolo físico. Sí hay tradiciones religiosas, por ejemplo, cada presidente jura sobre una Biblia. En el caso de Joe Biden lo va a hacer sobre una Biblia familiar, que tiene su familia hace más de un siglo, pero cada presidente en general lleva su propia Biblia. Por ejemplo, cuando asumió Barack Obama, llevó la misma Biblia en que había jurado Abraham Lincoln, el presidente que es conocido por haber liberado a los esclavos en Estados Unidos. Entonces, hay varios simbolismos también que tienen que ver con ese ceremonial. En el caso de Biden, él es católico, lo que es algo bastante inusual. Es solamente el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de John Kennedy. Todos los presidentes de Estados Unidos han sido protestantes. Y también él, por ejemplo, en la ceremonia religiosa que hay ahora, es en la iglesia de San Mateo, que es una iglesia católica, cosa que no es el lugar tradicional para estas ceremonias tampoco, que es la misma iglesia donde se veló el cuerpo de John Kennedy después de que fue asesinado. Así que hay varios elementos interesantes en el ceremonial y en el rol que tiene la religión aquí también, que es muy relevante. Eso te iba a preguntar, es que a mí me llama tanto la atención eso de la política norteamericana, porque finalmente es un Estado, un gobierno que existe separación iglesia-Estado, notoriamente es un Estado secular, pero tanta presencia en el discurso de los políticos de Dios. Yo no sé, este juramento con la Biblia, si ha habido alguna vez, igual es difícil la pregunta, si no la sabe no importa, si ha habido alguna vez algún presidente que sea agnóstico o ateo, que se niegue a jurar con la mano sobre la Biblia. Bueno, de hecho en Estados Unidos no solamente nunca ha habido un presidente declaradamente agnóstico o ateo, se considera que es la última... Es la última brecha o la última posibilidad, porque ya hemos tenido un presidente incluso afroamericano, hemos tenido candidatas presidenciales mujeres, pero un candidato que diga abiertamente que no es religioso se considera todavía que en Estados Unidos es una especie de tabú, que es imposible. Hubo una vez un presidente que no juró, sino que prometió, porque era cuáquero, que es una denominación religiosa especial donde el juramento no está como parte de sus creencias. Pero que un político importante en Estados Unidos diga abiertamente yo soy ateo o yo no creo en Dios, se considera que lo descalifica inmediatamente para ser candidato presidencial. El rol de la religión en Estados Unidos es súper importante y no tiene iguales en otros países desarrollados del mundo. Y por eso es que, como tú bien dices, Monse, las invocaciones a Dios, las invocaciones a la religión, la presencia de la Biblia, los juramentos, son parte súper fundamental todavía de la política en Estados Unidos. Daniel, ¿cómo va a ser? Daniel ganó un programa de concurso de conocimiento. Seco. ¿Sabes? No te pillé, Daniel Matamala, no te pillé. Daniel, ¿cómo es la ceremonia que se viene ahora? ¿Dónde se va a hacer? 20 años, sí, pero bueno. ¿Cómo es que se llamaba? El tiempo es oro. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Yo trabajaba ahí haciendo libreto. Sí. Daniel, ¿cómo es la ceremonia que se nos viene? Fuimos a la prehistoria, Monse. Sí. Mira, la ceremonia es, bueno, en el edificio del Capitolio, pero no es adentro, es fuera, es en las escalinatas del Capitolio. Se hace al aire libre, lo que no deja de ser un tema en el mes de enero en Washington, donde en general hace bastante frío. De hecho, hay una de las historias que tiene el cambio de mando, es que en 1841 el presidente que asumió era un presidente de edad bastante avanzada. Lo hizo, como siempre, la ceremonia al aire libre, digamos, con viento, con bastante lluvia. Y él hizo el discurso más largo de la historia de los cambios de mando, 1 hora 45 minutos. Le dio una gripe después del discurso. Esto es real, es verdad. Le dio una gripe después del discurso, se le convirtió en neumonía y murió a los 41 días de haber asumido. Después de haber hecho el discurso más largo de la tiene historia. Que reírse por latero murió. Oye, yo pensé que iba a decir, se congeló entonces y murió. Han sido más breves los discursos de Asunción por razones básicamente de cuidar la salud del presidente que está entrando. La ceremonia se hace ahí y después se hace en el Capitolio y en las escalinatas y después... Las ceremonias se hacen en las escalinatas del Capitolio. Después hay cosas que no se van a hacer. Por ejemplo, hay un cóctel que es habitual y que no se va a realizar en este caso. Entonces lo que viene después de la ceremonia es que está esta especie de paso, no es un desfile, es algo más corto en este caso, este paso de guardia del presidente con miembros de las Fuerzas Armadas. Luego se van al cementerio de Arlington a dejar esta ofrenda en la tumba del soldado desconocido. Y luego ya vuelve el presidente, o entra propiamente el presidente a la Casa Blanca para comenzar a asumir sus funciones, pero no va a haber cóctel,
y no va a haber las fiestas que generalmente se producen en la noche del cambio de mando, donde varias instituciones realizan sus propias fiestas. No hay, están todas suspendidas por el tema del coronavirus, así que también va a ser una ceremonia en ese sentido muchísimo más austera y más barata, porque esas fiestas suelen costar varios millones de dólares en cada uno de los cambios de mando. Oye, pero sí, igual va a haber entretención, va a estar Lady Gaga, va a estar J-Lo, es decir, ahí van a ver, claro, va a haber un despliegue de estrellas. Mira, estamos viendo, Daniel, una imagen, un plano general en altura del llamado mall. Este es un lugar como bien imponente dentro también de la cultura norteamericana. Se ven esa cantidad de banderas, como dice Daniel, en reemplazo de los asistentes, como algo simbólico. Y esta gran avenida que termina que remata, podríamos decir, en el Capitolio. Y yo te preguntaba, porque se sabe que en el programa, porque siempre hay cantantes, ¿no? Cantantes que de alguna manera amenizan los cambios de mando. Me acuerdo cuando cuando asumió Obama la primera vez, estuvo Aretha Franklin, que después falleció. Y ahora va a estar Lady Gaga, va a estar J-Lo, Jennifer López, pero yo no sé si va a ser presencial o va a ser también streaming. Sí, es presencial. Lo que pasa es que uno de los puntos importantes de la ceremonia de cambio de mando siempre es el himno nacional, que es una tradición en Estados Unidos que algún intérprete haga esta versión a capela del himno nacional, y en esta ocasión va a ser Lady Gaga la encargada. En la ceremonia de hace 4 años fue bastante polémico esto, porque ningún artista famoso quiso cantar el himno nacional para Donald Trump, y al final terminó cantando una persona que había estado en un concurso de celebridades de la televisión, en un concurso de estos concursos de American Got Talent. Uno de ellos es la que tuvo que cantar, porque no había ningún artista de renombre, digamos, que estuviera dispuesto a participar. Esta vez va a ser Lady Gaga, luego hay un número musical de Jennifer López, que todo esto va a ser acá, y en la noche hay un programa especial que lo va a presentar Tom Hanks, y donde va a estar Jon Bon Jovi, va a estar Demi Lovato, y va a haber Justin Timberlake, también va a haber varios artistas también participando allí. Bueno, el arte, indudablemente, el espectáculo ha sido súper activo en la oposición a Donald Trump. Cantantes en sus recitales, los actores cuando en la ceremonia del Oscar también se pegan sus discursos anti-Trump, pero sin duda yo creo que esa es de las cosas como más atractivas que hacen que el cambio de mando en Estados Unidos sea muy distinto, además de que la potencia más grande del mundo, etcétera, que sea muy distinto a cambio de mando en otros países, porque hay presencia de estrellas pop, podríamos decir, estrellas que están súper de moda y que hacen un pequeño show en el cambio de mando, Daniel. Claro, que si es en Estados Unidos tiene que haber show. Algo de show tiene que haber, pese a que sea en estas circunstancias, con coronavirus, con protestas, etcétera. Si es en Estados Unidos la ceremonia, el show tiene que estar. Entonces, en este caso lo va a poner Lady Gaga, que ya cantó el himno nacional una vez en el Super Bowl, que es como el otro gran evento de los Estados Unidos, la final del campeonato de fútbol americano. Y tuvo muy buenas críticas por su interpretación, porque es una interpretación que se hace a capela, que en general es con bastante emoción puesta en el canto. Entonces, hay todo un ranking de quienes han sido las mejores interpretaciones del himno nacional durante los cambios de mando, durante los Super Bowls. Es una tradición también bien importante. Pero claro, el espectáculo está muy presente, y es importante lo que tú decías, Monse. Esta es una especie de reconciliación del mundo del espectáculo, de Hollywood, del mundo de la televisión, del cine, con la Casa Blanca, después de 4 años de relaciones absolutamente cortadas, porque la inmensa mayoría de los grandes nombres del mundo del espectáculo fueron oposición frontal a Donald Trump. En cambio, muchos de ellos participaron en la campaña de Joe Biden, y claro que dijeron presente también, y van a decir presente en el día de hoy en esta ceremonia. Daniel, ¿y qué se espera del motivo de la discordia? ¿Qué dijiste? ¿Qué estrofa inventó Lady Gaga? Es que se equivocó en un momento y la corrigió sobre la marcha. Fue harto comentado que cuando Lady Gaga estaba cantando en el Super Bowl, en un momento como que se olvidó de un pedazo y siguió cantando sobre la marcha, y fue como, ¿pero cómo se olvidó en la estrofa? Y dijo, pero con los nervios que tenía esa pobre mujer, además cantar a capela. Pensé que había empezado a cantar vuestros nombres, valientes soldados. No, definitivamente no. Hablando, Rafa, Monse, que no se canta ya. Hablando de olvidos en la ceremonia de cambio de mando, una de las cosas también muy curiosas que pasó cuando asumió Obama fue que John Roberts, que es el juez de la Corte Suprema, que es el mismo que va a estar hoy día en la primera ceremonia, se equivocó cuando le va diciendo, porque en la ceremonia de juramento el juez de la Corte Suprema le va diciendo las palabras del juramento y el presidente las repite. Y el juez Roberts esa vez se equivocó.
y fue tanto el error que no habían dicho exactamente lo que debían decir de acuerdo a la Constitución, que al día siguiente tuvieron que repetir el juramento. Lo hicieron en privado, en un salón de la Casa Blanca, porque había la preocupación de que como el juramento no se había dicho correctamente, en la práctica podía invalidarse el hecho de que Obama realmente había tomado posesión del mando. Roberts tuvo que hacerlo de nuevo, lo ha hecho, no se ha equivocado, pero ahora nuevamente va a tener la chance de volver a rectificar ese error. Pero incluso en esos detalles en que el juramento tiene que decirse exactamente palabra por palabra, son tan escrupulosos que cuando hubo un error tuvieron que repetirlo al día siguiente para subsanar el problema legal que algunos creían que podría haber ocurrido. El protocolo no dice nada sobre Trump. ¿Tenemos alguna idea de si él, cuando esto ocurra, va a estar todavía en vuelo? Si va a estar ya en Florida, ¿cuáles son las expectativas para los próximos días? Porque, digámoslo, hay también una muy morbosa curiosidad de qué va a ser el perdedor ahora que lo sacaron finalmente de la Casa Blanca. Claro, como te decía, Trump no tiene, o sea, los presidentes salientes no tienen un rol ceremonial. Van a la ceremonia como un símbolo, ¿no?, del traspaso de poder, pero no tienen que hacer nada en especial, no tienen que hablar ni entregar ningún símbolo. Se supone que en el momento de la ceremonia al mediodía, Trump debería estar llegando a Florida. Él es presidente hasta el mediodía, más allá de que se haya despedido, él sigue en vuelo y todavía es presidente. Así que todavía se le puede ocurrir alguna cosa, por lo menos en términos legales, de aquí a 2 horas y media más. Y después, claro, viene la gran incertidumbre sobre qué va a hacer Trump, porque tiene encima no solamente los problemas políticos dentro del Partido Republicano, que de alguna manera se ha dividido entre quienes lo siguen apoyando y quienes están empezando a tratar de desligarse, decir, bueno, yo tampoco era tan amigo de él, digamos, tampoco me gustaba tanto. Y lo que va a pasar con el impeachment. Recordemos que hay un impeachment que fue aprobado por la Cámara de Representantes, que ahora el Senado va a tener que votarlo. No está claro cuándo y que puede tener consecuencias, porque si se aprueba ese impeachment, ese juicio político contra Trump, se puede votar luego una norma para inhabilitarlo de ser candidato en futuras elecciones, que podría dejarlo fuera de una eventual carrera presidencial en 2024. Entonces ahí se va a ver también qué tantos apoyos sigue teniendo Trump o si ya definitivamente lo van a dejar atrás los republicanos. Daniel, yo no sé si lo pudiste escuchar porque estás ahí justamente en terreno, pero Trump, en las últimas palabras que acaba de decir cuando aterrizó de su helicóptero en Maryland, es que de alguna manera dio a entender que él volvería. Yo por lo menos en su mensaje entendí que en 4 años más él tiene la intención de presentarse. Lo vi como así, lo interpreté así de claro. Volveré de alguna forma, dijo. Claro. ¿No? Volveré de alguna forma. Claro, puede ser una... Lo que, claro, uno entiende como una especie de aviso de que lo va a intentar. Claramente Trump no va a desaparecer del escenario político. Tiene más de 70 millones de personas que votaron por él. Tiene una base que es tremendamente energética, digamos, que es tremendamente fuerte y que es leal hacia él. Entonces, evidentemente es una persona que va a seguir marcando la vida política de Estados Unidos. La gran duda es si esa fuerza, ese poder que tiene, se va a ir diluyendo, se va a ir desvaneciendo, o si va a ser una sombra que finalmente le impida gobernar a Joe Biden. Biden comienza su nuevo periodo con la sombra gigantesca de tener a un presidente saliente que no lo reconoce como presidente entrante, que no reconoce que perdió las elecciones, a una parte importante, minoritaria pero importante, de la ciudadanía de Estados Unidos que cree que efectivamente hubo fraude, que le sigue creyendo a Trump en sus mentiras, que sigue creyendo que le fue arrebatada la victoria, y gobernar o comenzar a gobernar así es muy difícil. Entonces, la sombra de Trump va a estar presente. No sabemos qué tan fuerte va a ser, pero evidentemente va a ser muy relevante. Daniel, pero el tema de los casos de COVID, perdona, muy cortito, lo de los casos de COVID son más de 200.000. Son 3 guerras de Vietnam completas en víctimas fatales de Estados Unidos. Biden ha dicho que en 100 días mascarilla y vacunación voluntaria. ¿Podría eso bajarle un poco la popularidad de Trump y hacérsela subir a Biden, el combate contra el COVID-19? Bueno, ese es uno de los puntos en que Biden quiere marcar diferencias, ser efectivo y ser eficiente en el combate del coronavirus. Hay más de 400.000 víctimas fatales, tú lo decías. Varios días en Estados Unidos, en un solo día por coronavirus, ha muerto más gente que la que murió en el atentado de las Torres Gemelas. Claro. Ya han muerto 3.000, 4.000 personas en un día en Estados Unidos durante este invierno. Entonces, la situación es muy grave. Biden, apenas asuma, una de sus primeras medidas es firmar un decreto ejecutivo para hacer obligatorio el uso de la mascarilla, al menos en instalaciones federales, que es lo que él puede hacer legalmente, que la mascarilla sea efectivamente obligatoria. Tú te fijaste que hoy día Trump, cuando se baja del helicóptero,
pero para hacer su discurso no llevaba mascarilla, digamos, y él ha hecho un punto una y otra vez en no utilizar la mascarilla. Se ha convertido en una especie de lucha ideológica en Estados Unidos entre quienes la tienen y quienes no la tienen, en fin. Y de alguna manera entonces Biden quiere poner ese punto. Y lo otro que ha prometido, que es bastante más difícil de cumplir, es que de aquí a 100 días va a vacunar Biden a 100 millones de personas en los Estados Unidos. Ha habido muchísimas críticas en torno a la logística de la vacunación, en torno a cómo se está llevando adelante este proceso, porque no hay una autoridad central que de alguna manera esté coordinando el proceso. Se le envían vacunas a los estados le envían vacunas a los distritos, algunos son un poquito más eficientes, otros menos, pero no hay realmente un plan para realizar la vacunación. Y eso en un país tan grande como Estados Unidos y con tantas autoridades diversas ha hecho que el avance sea muy lento todavía. Entonces, una de las promesas fundamentales de Biden, veremos si es capaz de cumplirla, es que 100 millones de personas estén vacunadas de aquí a los primeros 100 días de su mandato. Es que eso es interesante, porque uno de alguna manera a veces mira con envidia lo que es la descentralización en Estados Unidos, que es una aspiración que Chile tiene, una deuda pendiente, pero que a veces ha tenido estos problemas, y lo ha tenido Alemania, etcétera, que no se puede crear una política nacional respecto a cómo abordar el coronavirus. Entonces, hay un estado que hace esto, otro estado que hace lo otro, y finalmente coordinar nacionalmente, en el caso de una república federal como Estados Unidos, la vacunación es una tarea muy, muy, muy compleja. Y lo que yo creo, Daniel, claro, uno podría ver cierto optimismo porque hay artistas, porque Biden ganó finalmente, pero no hay que olvidarse que más de 70 millones de personas votaron por Donald Trump, que dentro de esos grupos, como dices tú, hay quienes siguen pensando que la elección fue robada, y que el apoyo a Donald Trump, si no fuese sido por la pandemia, eso fue lo que le pegó principalmente. Si finalmente sin pandemia, quizás Donald Trump hoy día estaría asumiendo su segundo mandato. Eso es lo que por lo menos decían las encuestas. Y además que tiene grupos duros, grupos de poder, que finalmente lo respaldan mal, explícitamente o implícitamente. Hoy día el mundo como del empresariado, podríamos decir norteamericano, al cual Trump le bajó los impuestos, está contento. Oye, pero aquí mucha gente nos está preguntando otras cosas. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con Trump ahora? ¡Free Melania! Eso dices tú. Rafa quiere saber, ¿qué va a pasar con Trump y Melania? Porque no puede ser, o de verdad se arreglaron. Se arreglaron estos dos últimos años que se los ha visto tan distintos a como comenzaron. Sí, no, es que ha habido, han sido 4 años de muchas especulaciones sobre efectivamente, si es realmente un matrimonio, qué tan juntos están en la vida real. Melania ha hecho varios gestos, podríamos decir, de abierto rechazo a Donald Trump en público, que han sido muy comentados durante estos años. Ahora, también hay un elemento de que Melania de alguna manera encabeza el ala, digamos, más moderada de su familia, del círculo íntimo de Trump, porque en el círculo íntimo de Trump hay gente de un nivel de extremismo impresionante. Uno de los hijos, por ejemplo, Donald Trump y la mujer de aquel hijo, la nuera de Trump, no sé si ustedes han podido escuchar sus discursos, pero son de un nivel de extremismo, de agresividad, que es realmente impactante. O sea, frente a ellos el propio Trump queda casi como un moderado. Entonces, dentro de la familia también hay bastantes divisiones. Y Melania, de alguna manera, es la que ha tenido el discurso más conciliador, un poco más moderado. Se dice que es una influencia, por ejemplo, en temas como la separación de los inmigrantes ilegales de sus niños. Que Melania fue una de las que dentro de la Casa Blanca le dijo a Trump que eso era inaceptable y que tenía que eliminar esa política. Entonces, se la considera hasta cierto punto una voz de la razón, una voz de la moderación dentro de un entorno tan disfuncional como el que tiene Donald Trump. Ahora, ¿qué irá a pasar ahora? Si van a seguir como pareja, si no, eso es en el campo de la especulación. Ustedes saben que en redes sociales se habla muchísimo de eso. Hay un hashtag Free Melania, como liberen a Melania después de estos 4 años, que también ha sido parte de la conversación. El Free Melania empezó, Daniel, cuando aquella vez que que Melania le iba a tomar la mano y Donald Trump se la quita, le niega la mano. Ahí empezó este movimiento como liberen a Melania, que Melania logre salir de ahí. Y hay cosas como del cambio de mando que podríamos ser, que pueden ser más quizás frívolas, que es cuando, ¿te acuerdas cuando llegó Melania con Trump a la Casa Blanca y lo recibió Barack y Michelle Obama para el cambio de mando? Sí. Y Donald Trump dejó atrás
a Melania, no la tomó en cuenta, y ahí es Michelle Obama la que la toma, de alguna manera la lleva, la pone en el mismo lugar que estaban los otros 13 en el fondo, porque uno podría decir que dentro de lo que es el estilo Donald Trump es bastante misógino, hay bastante desprecio en general absolutamente misógino a las mujeres. Claro, no, él es conocido por una serie de declaraciones pasadas abiertamente misóginas, machistas, agresivas hacia las mujeres, reconociendo incluso que él tenía por costumbre, no voy a repetirlo textualmente porque es irrepetible en este horario en televisión, pero que él tomaba a las mujeres por sus partes íntimas cuando quería. Lo dijo Donald Trump, apareció en un video durante la campaña, y pese a ello Trump ganó las elecciones, que es algo realmente increíble, que incluso con declaraciones y reconocimientos de él de haber tenido conductas que al menos son de acoso o abuso sexual, por decirlo menos, él haya podido ganar unas elecciones. Dan cuenta de lo desquiciada que está la política estadounidense por estos días. Pero claro, él tiene actitudes que son totalmente machistas, misóginas, que han marcado todo su mandato, y siempre ha estado esta discusión, ¿no? De finalmente qué tanto Melania de alguna manera es una víctima, han dicho algunos. Ella ha dado muestras también de ser una persona con bastante independencia, con capacidad de hacer también sus propios análisis, y me parece que en sus últimas intervenciones públicas claramente ha tratado de marcar cierto tono bien distinto al de Donald Trump, un tono mucho más amable, un tono más conciliador, diferente en ese sentido al del presidente Trump. No ha sido simplemente ella una especie de eco de las mismas cosas que dice Trump. Creo que ha tenido un tono diferente y ha sido por lo tanto una persona política relevante. Otra de las particularidades de la política estadounidense es el rol muy importante que tiene el hecho de la pareja presidencial o de la familia presidencial, ¿no? Se dice que acá en Estados Unidos no se elige un presidente, se elige una familia para la presidencia. Entonces es muy importante lo que diga o haga la primera dama, es muy importante cuál es la relación entre esa pareja. Incluso las mascotas de los presidentes son todo un tema acá en los Estados Unidos. Trump es el único presidente en muchísimo tiempo que no tenía una mascota presidencial, no tenía una mascota oficial, cosa que sí habían tenido todos los presidentes anteriores y que tiene también Joe Biden. Entonces, incluso esos hechos son motivo de análisis, porque de alguna manera los estadounidenses siguen pensando que eligen a una familia, una especie de familia ideal, Daniel, que ponen en la Casa Blanca, y por lo tanto todos esos aspectos de la vida personal son también muy relevantes. Sí. Daniel, ¿y cómo se leyeron estos discursos grabados, el de Melania y el de Donald Trump? Porque Melania dijo cosas bastante protocolares, pero muy acertadas. La primera ha sido el honor más grande de mi vida, ser la primera dama de Estados Unidos, y Trump salió diciendo tonteras como que habían hecho todo lo que se había propuesto y que habían elegido el camino difícil. Entonces, ¿cómo se leyó esta nueva salida de protocolo de Donald Trump versus esta sensibilidad de Melania en las últimas horas del gobierno de Trump? Claro, de nuevo está la impresión de que Melania, como algunos asesores de Trump, quería llevar esto de una manera más normal, más institucional, haciendo los protocolos normales que se hacen en este tipo de casos, que no son tampoco gran cosa. No. Tú recordabas, Monse, cuando el presidente Obama invita al presidente Trump con su esposa a visitar la Casa Blanca cuando él ganaba las elecciones, más allá de que fueran de opuestos políticos absolutos, más allá de que Trump había inventado las cosas más atroces sobre Obama, había hecho las peores cosas posibles sobre Obama, pero Obama igual dice, bueno, Trump ganó las elecciones, tengo que invitarlo a la Casa Blanca, tengo que ser acogedor con él, tengo que ir luego a la transmisión de mando. O sea, esa lógica de que aunque hubiera rivales políticos muy fuertes, eran todos miembros más o menos de un mismo país, de una misma república. Y eso es lo que Trump está rompiendo hoy día, cuando él decide no asistir al cambio de mando, cuando decide no participar en ninguna de estos ceremoniales. Él está rompiendo esta idea de que hay una república que es una continuidad de un presidente a otro. Y eso es lo que a Trump probablemente le va a pesar muchísimo en la historia. Vamos a ver qué dice la historia sobre Donald Trump, pero la verdad es que es un gesto más de esta completa incapacidad de entender cuál es su cargo y cuál es su rol como presidente de un país, más allá de sus condiciones psicológicas. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que esto es lo que uno dice, pero nunca hay que olvidarse del apoyo popular que tiene Donald Trump y de los millones y millones que votaron por él, que también es algo que va a ser muy frágil para el gobierno de Biden. Esto y mucho más vamos a estar hablando con Daniel Matamala desde Washington, y también estamos en el ISP, donde ya ha comenzado la votación para ver si se aprueba o no la vacuna Sinovac de origen chino, para también poder aplicar